Hola exploradores. Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta la antigua Grecia para conocer a los guerreros más temidos de todos. Los espartanos. Pero antes de hablar de sus increíbles hazañas en batalla, vamos a descubrir cómo era la vida en Esparta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían estos guerreros desde que eran niños? Vamos a descubrirlo juntos. Esparta no era como cualquier otra ciudad griega. Mientras que en Atenas se valoraba la filosofía y el arte, en Esparta todo giraba en torno a la guerra y la disciplina. La vida en Esparta era dura y exigente. Desde el momento en que nacían, los niños espartanos eran evaluados para ver si eran lo suficientemente fuertes. Aquellos que no pasaban la prueba eran abandonados, ya que solo los más fuertes podían convertirse en guerreros. A los 7 años, los niños dejaban sus hogares para vivir en barracas y comenzar su entrenamiento militar, conocido como agoge. Este entrenamiento no solo incluía aprender a luchar, sino también a sobrevivir con muy poca comida, a soportar el dolor y a ser astutos, incluso tenían que robar para comer y no ser atrapados. La vida en Esparta era una constante preparación para la guerra. ¿Te imaginas vivir así? ¿Qué crees que sería lo más difícil de vivir en Esparta? Desde muy pequeños, los niños espartanos eran entrenados para ser soldados. A los 7 años, dejaban sus hogares para vivir en barracas y comenzar su duro entrenamiento. ¿Te imaginas dejar tu casa a esa edad? ¡Qué difícil! ¿Qué crees que sería lo más difícil de dejar tu casa tan joven? El entrenamiento comenzaba con ejercicios básicos y juegos que les enseñaban a manejar armas y a trabajar en equipo. Usaban espadas y lanzas de madera para practicar sin hacerse daño, pero el entrenamiento no era nada fácil. ¿Sabías que los espartanos también aprendían a luchar descalzos para endurecer sus pies y ser más resistentes? Además de aprender a luchar, los niños espartanos realizaban intensos ejercicios físicos para fortalecer sus cuerpos. Corrían largas distancias, trepaban y levantaban pesas. Todo esto les ayudaba a convertirse en guerreros fuertes y ágiles. ¿Te gustaría hacer este tipo de ejercicios? ¿Por qué sí o por qué no? Parte del entrenamiento también incluía aprender a sobrevivir en condiciones difíciles. Los niños espartanos tenían que encontrar su propia comida y refugio, y a veces incluso robar para sobrevivir. Esto les enseñaba a ser astutos y autosuficientes. ¿Sabías que los espartanos consideraban que ser atrapado robando era una vergüenza, pero no el hecho de robar en sí? Lo importante era no ser descubierto. Al final de su entrenamiento, los jóvenes espartanos participaban en ceremonias de iniciación que marcaban su transición a la vida adulta. Estas ceremonias eran muy importantes y simbolizaban su compromiso con Esparta y su preparación para convertirse en verdaderos guerreros. ¿Qué tipo de ceremonias o rituales crees que serían importantes en tu vida? Una de las prácticas más conocidas del entrenamiento espartano era caminar descalzos. Los espartanos creían que esto endurecía sus pies y los hacía más resistentes a las adversidades del terreno. Caminar descalzos también les enseñaba a soportar el dolor y a adaptarse a cualquier situación. Esta práctica, junto con el resto del riguroso entrenamiento, preparaba a los jóvenes para convertirse en soldados implacables y disciplinados, capaces de enfrentar cualquier desafío en el campo de batalla. Aquí una curiosidad. ¿Sabías que los espartanos caminaban descalzos para endurecer sus pies? Esta práctica les ayudaba a ser más resistentes y a soportar las duras condiciones del terreno. Al llegar a la adultez, los espartanos se convertían en soldados de tiempo completo. La vida de un espartano adulto giraba en torno a la guerra y la disciplina. Desde los 20 años, los hombres espartanos se unían a una syssitia, una especie de comedor comunitario donde compartían todas sus comidas con sus compañeros de armas. Esta práctica fomentaba la camaradería y la lealtad entre los soldados, elementos cruciales para su éxito en el campo de batalla. ¿Te gustaría compartir todas tus comidas con tus amigos? ¿Por qué sí o por qué no? El entrenamiento no terminaba en la juventud, los espartanos continuaban perfeccionando sus habilidades de combate durante toda su vida. Practicaban regularmente con armas y en combate cuerpo a cuerpo, asegurándose de estar siempre listos para la guerra. La disciplina y la preparación constante eran esenciales para mantener su reputación como los guerreros más temidos de Grecia. Los espartanos también participaban en competiciones y ejercicios militares para mantenerse en forma y demostrar su destreza. ¿Sabías que los espartanos consideraban que la mejor muerte era morir en batalla? Para ellos, caer en combate era el mayor honor. En tiempos de guerra,
Los espartanos eran conocidos por su valentía y su habilidad para luchar en formación cerrada, conocida como falange. Esta táctica les permitía maximizar su fuerza y protegerse mutuamente con sus escudos. Los espartanos eran famosos por su resistencia y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Su lema era, volver con el escudo o sobre él, lo que significaba que debían regresar victoriosos o morir en batalla. ¿Qué piensas de la idea de, volver con el escudo o sobre él? ¿Crees que es una buena manera de motivar a los soldados? Ahora, vamos a hablar de una de las batallas más épicas de la historia. La batalla de las Termópilas. En el año 480 a.C., el rey persa Jerjes decidió invadir Grecia con un ejército gigantesco. Los griegos, liderados por el rey Leónidas de Esparta, decidieron hacerle frente en un estrecho paso montañoso llamado Termópilas. Leónidas llevó consigo a 300 de sus mejores guerreros espartanos, junto con algunos aliados griegos. Aunque estaban en gran desventaja numérica, los espartanos eran conocidos por su valentía y su habilidad en el combate. Durante 3 días, los espartanos y sus aliados resistieron valientemente, utilizando el terreno a su favor para mantener a raya al enorme ejército persa. El tercer día, un traidor griego mostró a los persas un camino secreto que les permitió rodear a los espartanos. Sabiendo que la derrota era inevitable, Leónidas ordenó a la mayoría de sus tropas que se retiraran, quedándose él y sus 300 guerreros para luchar hasta el final. Aunque fueron superados en número y finalmente derrotados, su sacrificio inspiró a toda Grecia a unirse contra los persas. Aquí una curiosidad. ¿Sabías que la palabra, Termópilas, significa, puertas calientes, debido a las aguas termales cercanas? Además, la valentía de los espartanos en esta batalla se ha convertido en un símbolo de resistencia y coraje en todo el mundo. ¿Qué harías tú si estuvieras en una situación tan difícil como la de los espartanos en las Termópilas? Los espartanos fueron sin duda unos guerreros increíbles, conocidos por su valentía y disciplina. Aunque su civilización desapareció hace mucho tiempo, su legado sigue vivo en muchos aspectos de nuestra cultura actual. ¿Sabías que el espíritu de los espartanos aún se puede ver en algunos ejércitos modernos? Por ejemplo, el ejército de Israel y el de Corea del Sur son conocidos por su riguroso entrenamiento y disciplina, características que recuerdan a los antiguos espartanos. Además, si alguna vez visitas Grecia, puedes encontrar artefactos y reliquias espartanas en el Museo Arqueológico de Esparta. Este museo alberga una impresionante colección de objetos de la antigua Esparta, incluyendo esculturas, armas y otros artefactos que te transportarán directamente a la época de estos legendarios guerreros. En la ciudad moderna de Esparta, también conocida como Sparti, puedes visitar las ruinas de la antigua ciudad y el santuario de Artemisa Ortia, donde los jóvenes espartanos realizaban ritos de iniciación. Los espartanos han dejado una huella imborrable en la historia y su legado sigue inspirando a muchas personas hoy en día. ¿Qué te ha parecido su historia? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte para más aventuras históricas. ¿Qué otro tema histórico te gustaría que exploráramos en el próximo vídeo?